Buenas noches y bienvenidos a un episodio más de Contenido Neto. Mi voz ha cambiado porque vamos a estar platicando de algo que a todos nos duele y que a todos nos afecta tarde o temprano. Vamos a ser víctimas de la inseguridad en nuestro país. ¿Derivada de qué? De la violencia. Te saludo. ¿Cómo estás, Will? Muy bien, Fer, me da mucho gusto estar otra vez aquí contigo y pues un saludo a nuestra audiencia. Perfecto. Pues bueno, el tema que vamos a tocar hoy es bastante, pues no sé, es bastante sensible, sobre todo para aquellas personas que inclusive hemos llegado a grandes índices de violencia donde son incluso desplazadas de su hogar, ¿no? Todos hemos visto estas noticias en las que familias e inclusive comunidades enteras tienen que salir de sus hogares, abandonarlos con todas sus pertenencias en ellas para irse a no sé dónde porque ya están, digamos, amenazadas por el crimen organizado, ¿no? Pero este es uno de los muchos tipos de violencia que sufre nuestro país. Nos vamos a centrar esta noche en la violencia física, la verbal, la sexual y la psicológica, que a nuestro punto de vista es el tipo de violencia que más nos hace daño como mexicanos. Hemos tenido algunas gráficas, algunas encuestas, hemos investigado un poco para que tengamos de qué hablar. ¿Qué nos puedes decir acerca de la violencia, Will? Bueno, Fer, pues la violencia es algo que nos ha acompañado tristemente desde hace mucho tiempo y se ha ido incrementando con el paso de los años en lugar de reducirse como quisiéramos, ¿no? Y pues tristemente nuestro estado ha sido de los que se ha visto un poco más afectado por eso, ya que se rumora por las calles que viene a ser el lugar predilecto para los hijos de los cárteles que vienen a la Angelópolis para habitar, y pues con ello traen toda esa serie de problemas que arrastra el crimen organizado, ¿no? Perfecto, sí, todo el mundo sabe, ¿no? Que como que la ciudad de Puebla o inclusive el estado de Puebla es, digamos, el lugar donde las familias hacen sus vidas, entre comillas, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera. ¿Y qué te parece si hablamos acerca de la primer tabla que investigamos, que tenemos aquí? Todos estos datos son actualizados al trimestre de marzo del 2020 año y los hemos obtenido de INEGI. Cualquiera puede ir a consultarlos. Tenemos una tabla que de un lado nos dice los estados y del otro, en el eje de las Y tenemos a los estados, en el eje de las X tenemos a los años y vemos el porcentaje de la población mayor de 18 años que dice si su estado es inseguro o no lo es. Les pongo un ejemplo. El promedio nacional en el 2011 era del 69.5%, es decir, el 69.5% de la población mexicana decía que México era inseguro, es decir, en general, el estado. Cosa curiosa, ¿no? Que podemos empezar inclusive a analizar. No trataremos de meternos en temas políticos, pero la primera cosa que yo veo es que se supone que en el del 2006 al 2012 Calderón emprende una guerra, ¿no? Contra el crimen organizado, y se supone que es la etapa más sangrienta y más conflictiva del México moderno. Sin embargo, conforme pasan los años, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, precisamente en el año 2014, vemos que se alza del 69,5 al 73.3%. Y por si fuera poco, para el año 2019, ya en la época de Andrés Manuel López Obrador, 2019-2020, estamos en el 79 y 78% de la población que opina que México es inseguro. ¿Tú has notado un incremento en la inseguridad en nuestro país en general? En general, podría decirse que sí. Obviamente hay estados que no sé cómo le han hecho, pero han logrado reducir ese índice. Pero en general yo podría decir que no me siento seguro de vivir en este país. Es uno de las cosas más feas, ¿no? De vivir, por ejemplo, en general en América Latina, ¿no? Tenemos grandes problemas de inseguridad y de corrupción, pero bueno, es donde nos toca vivir y tenemos que hablar de esto también. Algo también muy curioso es que, contrario a lo que la gente piensa, que por ejemplo se conoce que el norte de México es, digamos, muy conflictivo precisamente por la presencia de estos crímenes, más bien del crimen organizado, tenemos al Estado de México,
que a raíz de, es decir, que ha tenido una tendencia a la alza desde el 2013 hasta el 2021, más del 90, 92 inclusive, en el 2014, 92% de personas dicen que es inseguro. Entonces podríamos concluir que el Estado de México es el estado más inseguro en los últimos 10 años. ¿Cómo ves eso? Increíble, ¿no? Es la proximidad tan cercana con la Ciudad de México. Ándale. Para los que no sepan, nosotros estamos aquí en Puebla. Entonces, Sí, nosotros no... estamos aquí cerquita. ¿Qué otra cosa interesante podemos sacar de esta gráfica? Por ejemplo, que también Tabasco últimamente ha ido a la alza con el 88, 91, 90 y 90% entre los años 2014 y 2020. Y que podríamos decir que los mejores lugares para vivir son Querétaro, Yucatán y Baja California Sur, que solamente el 30%, por ejemplo en el caso de Baja California Sur, dicen que el 30% de la población dice que es inseguro. Yucatán está igual más o menos en esos números, inclusive en el 2012 llegó a ser solamente el 20% de la población que creía que Yucatán era inseguro, y Querétaro anda más o menos en las mismas cifras, como entre 25, 30, últimamente ha subido un poco a 52, pero se mantiene. Entonces solamente 3 de los 31 estados y la Ciudad de México son, entre comillas, seguros. Pero aquí hay algo que yo quisiera destacar. A ver, dime. No por el hecho de que esté marcado que el porcentaje sea menor a comparación de otros lugares, significa que te puedas sentir seguro. Ah, bueno. Por ejemplo, Querétaro, hace unos meses tuvimos esa riña en el Estadio Corregidora. Ese también es un tipo de violencia, ¿no? Que quizás a lo mejor dices como, pues es que es la gente en general no son criminales. Pero vamos a entrar a un tema muy importante. Te hago una pregunta, Will. ¿Tú crees que el ser humano es violento por naturaleza? O sea, ¿está en nuestra naturaleza ser violentos? Yo creo que la violencia no. Pero el defenderte cuando te sientes atacado, yo creo que sí. Pero hay otra cosa que radica, que es tus creencias. Si sientes que alguien de alguna forma está vandalizando tus principios, enseguida vas a salir a la defensa. El problema aquí es saberte defender y saber tratar a la gente. Quizás, y sí. Yo, por lo contrario, yo sí siento que el ser humano es, no sé si malo, porque ya habíamos hablado de esto en alguna ocasión y vemos que los conceptos de bondad y maldad, pues dependen mucho de la moral. Pero sí somos, yo creo, ¿no? Yo creo que sí somos violentos por naturaleza. O sea, que está en nuestros genes, pues destruir, golpear, comportarnos en cierta manera agresivos. Porque, pues al final del día eso es lo que nos trajo, más bien lo que nos hizo estar vivos hasta ahorita, ¿no? Después de cientos o incluso miles o millones de años de evolución. Pues bueno, aquí estamos y no creo que haya sido porque seamos buena gente, ¿o sí? Bueno, en eso tienes razón. ¿Qué otros datos tenemos? Algo más interesante. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. La gente, igual, encuesta sacada y tabla sacada de aquí del INEGI. ¿Qué tipo de delitos dice la gente que son más comunes? Delitos y faltas administrativas, que el primer lugar lo encabeza el consumo de alcohol en la calle. El 65% de los ciudadanos en México dice que lo ha visto o lo ha hecho. Pero realmente, basado con los datos de esta tabla, ajá, dime qué tan grave puede ser consumir bebidas alcohólicas. Yo lo veo con mis amigos, cada fin de semana se van a beber, a consumir, a fiestas, no sé. Y eso no los hace violentos todo el tiempo. Sin embargo, sigue siendo algo que es mal visto, ¿no? Ajá, claro, ¿no? Y no es lo mismo, ¿no? Imagínate, ¿tú qué reacción tendrías si alguien está en la calle, por ejemplo, así, literal, como estamos echándose unas banqueteras, ¿no? Pasas ahí junto caminando, ¿no? Ok, dices, bueno, pues X. No está bien porque pues, es una falta administrativa, pero bueno, X. ¿Y qué pasaría si pasas junto a 5 o 6 tipos que están fumando una pipa con cristal? Ahí tu cara cambiaría, ¿no? Sí, eso definitivamente. Al final de cuentas yo creo que es lo mismo. ¿Tú crees que el tipo de droga, llámese marihuana, llámese... Pues no sé, el tabaco no te produce nada, ¿no? Pero por ejemplo la marihuana, el cristal, la cocaína e incluso el alcohol...
¿Tú crees que automáticamente por beber o ingerir o inhalar esas sustancias ya nos comportamos violentamente? Voy a lo mismo, las reacciones, ¿no? El que te sientas agredido y también qué tanto autocontrol tienes en ti mismo. Ándale. Yo creo que la gente violenta se le sale más lo violento cuando fuman o consumen cualquier cosa, ¿eh? No solamente alcohol. O sea, X. Y yo creo que también ha de haber gente muy tranquila que aunque consuma estas sustancias, pues no hace alboroto, ¿no? Sí. No sé si has visto el video, yo quería comentarlo. Creo que ayer 27 de junio, hay un municipio aquí en Puebla que se llama Mozoc. No sé si viste que eran 2 vehículos, no sé si llegaste a ver ese video. A lo mejor ahorita está disponible. Que hay 2 vehículos en la calle y la gente está grabando en su ventana, ¿no? Y ya se están haciendo de palabras, estaban precisamente consumiendo bebidas alcohólicas en la calle. Entonces, uno de ellos se ve que se calienta, se enoja, se empiezan a golpear. Uno de ellos se sube a su carro, porque tenían 2 carros, eran como 2 grupos, ¿no? Entonces uno de ellos se sube al carro y atropella o intenta atropellar a los del otro, ¿no? Y ahí se va, o sea, literal, los va correteando ahí en la calle, no sé si lo viste. No, la verdad no lo vi, pero qué salvajismo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y tú crees que esto sea por el alcohol o porque en sus 5 sentidos de todas formas lo hubiera hecho? Yo creo que en sus 5 sentidos no lo habría hecho. Exacto, el alcohol te da valor. En muchos casos, y pues yo creo que no vas en la calle diciendo, ay, lo voy a matar, ni que fuera GTA. Otra cosa, los videojuegos. ¿Tú qué opinas? ¿Los videojuegos nos hacen violentos? Eso es una mamada, no creo. Pues, si los videojuegos te hacen violento, yo creo que las novelas te hacen estúpido. Ándale, qué bueno. ¿Qué otro delito o qué otra falta administrativa tú ves aquí como sobresaliente? La venta de droga. ¿Te ha tocado ver gente vendiendo droga? Sí, y tristemente pues he tenido amigos que a eso se dedicaban, eran dealers y pues adentro de una universidad como que dices, ¿qué pedo, no? O en un antro o así, ¿no? También. Sí. Eso es muy común. Súper común. Y pues la verdad es que de ahí es en donde dices, tantos filtros, tantos programas que hay y realmente no sirven para nada, solamente es dinero malgastado. Efectivamente, pues sí. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, aquí el 31% de la población mexicana dice que ha habido disparos frecuentes en sus colonias o a sus alrededores. Todos hemos escuchado unos balazos, ¿no? Ya sea a las 8, a las 10 o a las 2 de la mañana, ¿no? Sí, bueno, cualquier hora es buena hora para disparar, ¿no? Al rato vamos a platicar precisamente de lo que hoy es tendencia nacional. Nuestra colonia fue tendencia nacional. Efectivamente. Sí, increíble que a 3 calles de nuestro hogar. Ajá, literal nuestro depa. No, sí, es algo que pues dices, con qué facilidad la gente puede conseguir un arma, ¿no? También vamos a hablar de eso ahorita en unos instantes. Ya para finalizar estas tablas, algo que a mí sí me preocupa y que la verdad es que sí me daría más miedo que todas las anteriores. Bueno, porque hay muchos tipos de delitos, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos del consumo de alcohol, de droga, robos y asaltos frecuentes. El 43% de los mexicanos ha visto o ha sufrido robos o asaltos frecuentes. Eso es súper común. A mí en lo personal ya van 2 veces que me asaltan. ¿A ti? Gracias a Dios nunca ¿Jamás? me ha pasado. Bueno, nada, un cristalazo, algo físico que me haya tocado, no. Me ha tocado que llego y pues ya no están mis cosas, ¿no? Pero ok, por ejemplo, otras cosas como, bueno, ya hablamos de los disparos, pandillerismo y bandas violentas, riñas entre vecinos, esas son clásicas, ¿no? Pero pues también es un tipo de violencia, ¿no? Que se agarran a golpes entre los vecinos o la misma violencia intrafamiliar, ¿no? Que el hombre le pega a la mujer o inclusive también la mujer al hombre. Entonces también ese es otro tipo de violencia, homicidios, venta ilegal de alcohol, pero volvemos a lo que yo estaba diciendo hace rato, ¿no? Que el que más me asustaría a mí en lo personal es el cobro de piso. El 15%, más bien 14.2% de la población ha sido víctima o conoce a alguien que le hayan cobrado piso en su negocio. ¿Te imaginas? Es algo que imagínate, si tú apenas y completas para salir este mes, cobren el derecho de piso cuando se supone que
Bueno, ya no sabes cuál es el verdadero derecho de piso, si lo que te cobra el SAT o lo que te cobran ellos. Ahora hay que pagar dos impuestos, ¿no? Exacto. Uno para que no te metan a la cárcel y otro para que no te metan un balazo en la cabeza. Sí, es tristísimo esta situación. Qué horrible, ¿no? Imagínate, tienes tu negocio, tantos años de sacrificio, etcétera, lo que sea. Llegan un pinche comando armado, te amenazan y si no pagas de ahora en adelante 20 o 30 mil pesos cada mes, ya. Adiós, te llamabas, ¿no? Sí. Eso nos ganamos por producir riqueza en este país. Así no sé si alguna vez te enteraste de que así empezó la venta de piratería en Orizaba alguna ocasión. No, a ver. Con el grupo de los Zetas. A ver, cuenta. De hecho, pues, haz de cuenta que la piratería empezó, los discos, la venta de películas. Uh-huh. Y pues los Zetas fue cuando tuvieron su auge en Veracruz. Uh-huh. Y de ahí todo el que quería vender piratería, a la bolsita literal de tus películas, ajá, le tenías que imprimir una Z. No manches. Porque era la actividad que ellos resguardaban y de ahí obtenían un dineral, imagínate. Wow, no sabía eso. Sí, pero sí, los Zetas creo que han sido el grupo más fuerte o más predominante y toda esa violento parte de Veracruz y de Tabasco, ¿no? Qué miedo. A ver, ¿qué otra gráfica ya para finalizar la parte de las gráficas y de los datos curiositos que aquí te quiero preguntar. A ver, dime. ¿Qué pasaría si un día tú estás acostumbradas a tener una cierta actividad y de repente ya no la puedes hacer más porque, digamos, ir a correr un parque? Ándale. Y se junta una bandita y se ponen a vender drogas, a robar, no sé, y ya no puedes ir a ese parque. Es un trato totalmente injusto, ¿no? Que De hecho me pasó yo antes de que me independizara en casa de mis papás, yo iba a correr a un campo de béisbol que estaba cerca. Empezaron a asaltar, me asaltaron a mí. Yo iba a correr siempre todas las tardes, como a las 6, las 7 de la tarde, me hacía como 30, 40 minutos corriendo en ese campo de béis. Entonces empezaron a asaltar en la colonia, se volvió muy inseguro, cuando jamás había sido, era una de las colonias más seguras, jamás había pasado nada, pero a raíz de 2, 3 meses, todo se descontroló. A mí también me asaltaron, precisamente, justo enfrente de mi casa me asaltaron. Y entonces créeme que desde ahí jamás volví a salir a correr. O sea, y sí es triste. O sea, no te voy a decir como de, ay, me puse a llorar porque pues ya no voy a poder salir a correr. Pero cuando ya lo piensas, dices, bueno, ya ni puedes salir a hacer ejercicio. Ajá. Ya no cosas normales. No es como que salgas a... lo que mucha gente dice, ¿no? Ay, es que tú también sales a las 2 de la mañana, X. No, güey, salgo a correr a las 6, 7 de la tarde y ya no puedo hacerlo. Tenemos también aquí otra gráfica, ¿no? Que nos habla de las actividades. ¿Podrías darnos lectura? Claro que sí. Pues una de las, yo creo que la principal y de la que ya nos tocó a nosotros fue que nuestros padres no nos dejen salir a la calle. Sí. Si tenías tu grupito de amigos que todo el tiempo iban al parque, X cosa, a lo mejor te decían, no, porque está fea la cosa. Ajá. Y pues, a ver, ¿qué pasaba? Pues te encierras a jugar videojuegos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa después? Deja de jugar eso porque te vas a volver violento. Entonces es un círculo vicioso también. Sí, también en el segundo lugar, bueno, el que tú dices tiene el 66%, ¿no? Es decir, esta tabla nos dice que el 66% de la población mexicana le dijo a sus hijos que no podían salir o que salieran en general, ¿no? El 55.5% de la gente ya no usa joyas. Olvídate de traer un buen reloj, olvídate de traer unos aretes, un collar, pulseras, etcétera. Yo también dejé de hacerlo, antes tenía unas esclavas de oro, las dejé de usar, como a partir de mis 15, 16 años. Sí, porque en cualquier momento un jalón y ya te despojaron de tus pertenencias. Uh-huh. Ya más bien sirven como objetos de inversión más que como objetos de lujo, ¿no? Ándale. Algo que puedas usar en la calle. La verdad es que si lees todas los delitos, bueno, más bien las actividades que se dejan de hacer, es como si tu mamá te estuviera diciendo qué no hacer, ¿no? Vamos a leerlas, ¿no? Permitir que tus hijos menores de edad salgan. Ya no me dejaban salir. Usar joyas. Ya tampoco. Salir de noche. 49.5%. Sí, y o sea,
¿Cuál es la hora preferida de la juventud ahora? De la juventud, güey. Como si fuéramos unos ancianos. Bueno, ya estamos ya un poco. un poco más para allá que para acá. Pero sí, o sea, salir de noche, tomar taxis, Ubers, Didis, lo que sea. Antes decíamos, no, ya no taxis de sitio porque esos son los inseguros. Mejor tómate un Didi, mejor tómate un Uber porque la cara del chofer y las placas ya están registradas. Pero eso ya no es garantía de nada. Eso no es garantía. Creo que ahora hay más delitos en Uber y en Didi. Es correcto. ¿No? Y bueno, la única diferencia es que pues te cobran más barato, ¿no? Entre comillas. ¿Qué otra cosa? Llevar dinero en efectivo. El 46.2% de México ya trata de llevar menor cantidad de efectivo. Yo creo que eso se correlaciona con ya no sacar tanto efectivo ni en cajeros, ni en bancos, ni bla, bla, bla. Yo creo que por eso tuvo un alza enorme que todos los establecimientos tengan cobro con tarjeta. Es un punto importante para nuestra economía porque ahora si ya no tienes terminal de punto de venta ya tampoco vendes. Ándale. Y esto es gracias al crimen. ¿Y qué pasa también? Aquí no está en esta tabla. Ah, no, creo que sí, pero ya está abajo, es muy poco el porcentaje. Pero por ejemplo, como tú dices, ok, ya no llevamos dinero en efectivo. Todos nuestros ahorros o nuestra quincena, nuestra semana, la traemos en un plástico. Yo he tenido, más bien un amigo fue víctima. ¿Qué estoy diciendo? Un amigo fue víctima de que dos tipos lo abordaran. Vieron que sacó, creo que 200 pesos en el cajero, pero y él dijo, pues me van a asaltar. No, güey. Bueno, obviamente sí le quitaron esos 200 pesos, pero lo agarraron, fueron con él al cajero y en su cara le dijeron, saca todo el dinero que tienes ahí. Tenía más de 8,000. Bueno, ves que el cajero creo que no te deja retirar más de 5, creo, o no sé cuánto, ¿no? Pero el límite máximo, retíralo, pam, se la vaciaron, se lo llevaron. Entonces... Sí, no. O sea, llevar un plástico ya no te garantiza no sufrir un crimen, ¿no? Sí, aunque sí, pues te puede exentar un poco de un crimen violento, que te saquen el efectivo. Sí. ¿Qué otras? Salir a caminar, llevar tarjetas de crédito o débito, lo que acabamos de decir, visitar parientes o amigos, ir al cine o al teatro, salir a comer y lo que decíamos al inicio, ir al estadio. El 29% de los mexicanos ya no va al estadio. A mí me da risa porque es como un tipo de racismo hacia los equipos, hacia los aficionados de ciertos equipos. Porque, digamos, un Puebla América, yo la pienso 2 veces antes de ir. Sí. Y no porque cualquier aficionado del América sea nefasto, no sé, sea un delincuente, pero es bien sabido que la mayoría de los asaltos o se incrementan cuando el América pierde, güey. o pierde la final, o no sé. El América, pero también digamos otros equipos, no solo el América, el Veracruz cuando venía aquí a Puebla, pues la gente era bastante pesadita. ¿Que los veracruzanos? Sí, la verdad sí, me tocó 2 ocasiones. Ajá. Estar muy cerca de riñas en el estadio de los Lobos, en el estadio del Puebla. ¿En la universidad? En la universidad. Y la verdad es que pues es un clásico entre el Puebla y el Veracruz del descenso. ¿Cómo le dicen? Las jaivas, güey. Las jaivas, los tiburones. Pero pues es triste, ¿no? Porque a final de cuentas es un juego. Pues sí, y no vayamos lejos, la masacre que pasó hace, ¿qué? Como 4 meses, no sé, la verdad, pero todo el mundo sabe, creo que hasta fue noticia internacional en el Querétaro, ¿no? Querétaro Atlas. Sí, no manches, o sea, dicen que no hubo muertos, pero obviamente hubo muertos. Y por una estupidez, como un partido, por una estupidez. Un partido en donde ni siquiera se jugaba nada, o sea, era un partido del torneo regular. Ajá. Solo te juegas 3 puntos y ya, o sea, estúpido porque familias enteras afectadas, niños con pánico. Sí. ¿Eso a qué te presta? O sea, ya no puedes ir un domingo, un sábado, vamos al estadio a ver el fútbol porque sales muerto. Sí. O sea, ¿qué es eso? Tengo ganas de que me maten, voy a un partido. Ándale. O sea, qué estupidez decir eso. Ándale. ¿Qué otra tenemos? Usar transporte público. Yo me incluyo. Yo precisamente también por eso agarré la bici.
porque también el transporte público aquí, al menos en Puebla, es un poco pesadito. Viajar por carretera a otro estado o a otro municipio, siempre los inters, entre pueblo y pueblo, camiones de carga, la carretera como tal. Hace unos meses en la feria de Puebla, a Moderato les robaron su Ah, camión. exacto. Y lo más cagado es que si nos ponemos tantito a buscar o a recordar, a hacer memoria, podemos dar, te juro, que al menos unos 2 o 3 ejemplos de cada uno de los que estamos nombrando. Exacto, y que nos han pasado cerca o familiares que conocemos. Ándale. O gente que conocemos. Que le robaron el camión con equipo Moderato. Frecuentar centros comerciales. Eso yo no lo he hecho. O bueno, más bien no me ha dado miedo. Al contrario, me siento más seguro en un centro comercial. Pero depende, no sé. ¿Recuerdas aquella época en donde fue 6 de enero y hubo los saqueos? Los saqueos, tienes razón. Fue en el 2014, creo, ¿no? Cuando... No, creo que fue 2016. Ah, sí, 2016, porque íbamos a la universidad. 2016. Sí. Pero sí, o sea, después de... Recuerdo perfectamente que por lo menos esos primeros 2 meses del año, todo el mundo era como de, no voy a ir a los centros comerciales, prefiero ir a una tiendita. Ándale. Estaban vacíos y era porque precisamente no se vaya a desatar otra vez una ola de saqueos. Qué estúpido, sí es cierto, sí, ya se me había olvidado esa parte, pero sí es cierto, estuvo muy cagado. Yo me acuerdo que me tocó precisamente en una clase, obviamente todavía estaba estudiando, y yo sí me acuerdo que los profesores y el coordinador académico pasó a cada salón y dijeron, chicos, ya váyanse porque ya empezaron a hacer el saqueo, la gente ya está saliéndose de control, bla, bla, bla. Yo me tuve que, en ese entonces todavía vivía con mis papás, me quedaba como a 1 hora la universidad de mi casa, y preferí quedarme en la casa de unos amigos que vivían así a 2, 3 calles de la universidad, que cruzar la ciudad. Y ahí nos encerramos y te lo juro que como a las 7, 8 de la noche ya se escuchaban un chingo de ambulancias, había un chingo de gente en la calle, o sea, literal se puso horrible. Sí, yo en ese tiempo tenía un primo que vivía por el sur precisamente y tuvieron que organizarse los vecinos completamente armados con tubo, lo que encontraran, porque si de por sí aquella zona es algo peligrosa, ahora imagínate que no había control porque toda la seguridad pública estaba al pendiente de los centros comerciales. Pues ¿quién esperaba que no te fueran a meter a robar a tu casa? Y a lo mejor tú dices, ay, Dios mío, qué pánico, qué caso de excepción que casi nunca se ve. Pero date cuenta, casi siempre en fechas importantes, 16 de septiembre, 1 de enero, 24, 25 de diciembre, no hay seguridad pública. Hace esta Navidad que pasó, no me acuerdo si fue esta Navidad o este Año Nuevo, unos vecinos se pelean, se golpean, llaman a la patrulla, no me acuerdo si fue 25 o el 31, ¿no? Pero llaman a la patrulla, jamás, nadie contestó, obviamente jamás vinieron, o sea, no hay seguridad pública. Esos días, yo creo que sí es como la purga. Sí, o sea, suena a broma y nos cagamos de risa, pero es muy real, o sea, esos días no hay a quien... Sí, la verdad es que, ¿qué garantía tienes? O sea, dicen, ay, los cuerpos van a estar al pendiente las 24 horas. ¿Al pendiente al qué? ¿A su celular? ¿A sus memes? O sí. No sé, a lo que sea menos a los problemas que hay en la sociedad. Digo, ¿cuánta gente no sale a tirar balazos el 31 de diciembre? O sea, en cualquier fecha, cualquier pendeja fecha, empiezan a tirar balazos. Sí, la verdad es que es una costumbre bastante estúpida para mí. Claro. O sea, balazos, ay, sí, qué asco. Pero bueno, ya que estamos hablando de noticias, ¿qué te parece si comentamos algunas de las que nos han parecido más importantes, sobre todo en estas fechas, ¿no? Casi, esta noche, en Hecho. Esta noche en Hechos. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Perfecto, pero ¿qué ha sucedido en estos días? Bueno, pues en estos días, precisamente hoy, tenemos una noticia que involucra al PRI. Tiene que ser algo para analizarse muy detenidamente y a mucha profundidad, porque ¿qué me dirías tú si va a haber una facilidad para conseguir armas de alto calibre? Sí. A ver, ahorita si quieres leemos la nota,
Pero básicamente el PRI, el grupo parlamentario del PRI, va a hacer una propuesta en la Cámara de Diputados para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, precisamente en el apartado que dice sobre las armas que todos podemos tener o poseer para defensa propia. Para quien sea extraño este tema, les digo de una vez que sí, que cualquier persona puede tener armas en su domicilio. Es un derecho constitucional. El 11º constitucional, si no mal recuerdo, nos dice que toda persona puede poseer armas en su domicilio para defensa. Inclusive puedes portar. Poseer y portar son figuras diferentes. Portar es de la calle, de tu casa a la calle, andarla trayendo en todos lados. Y poseer es tenerla en el domicilio, ¿no? Puedes sacar tus permisos, tienes que comprarla en la Sedena, etc. Pero los calibres son muy pequeños. Es decir, una vil pistola, pequeña, chiquita. Lo que va a proponer el PRI es que podamos tener armas más grandes, de grueso calibre. Imagínate tener aquí tu AK-47. Un cuerno, tú en tu cuarto un cuerno de chivo, yo mi escopeta. Ahí es que se va bonita. Ándale. ¿Tú qué piensas de esto? O sea, independientemente de la visión política que tengas, imagínate que se propone, se aprueba y ya cualquier persona puede tener un AK-47 en su casa. A mí la verdad me daría miedo. ¿Tú sí a ti sí te daría miedo? Pues imagínate, nos remontamos a algo que estábamos hablando hace un ratito. La pérdida de control por bebidas alcohólicas, drogas, lo que sea. Ajá. Imagínate, se enoja tu vecino contigo y por una estupidez va y saca su arma y ¡pum! Adiós, ya te moriste. Ándale. Ahí en ese momento sí apoyo que la violencia es parte natural del ser humano. Y es que lo más cagado es que hacen estas propuestas pensando que la gente se comporta bien. Me explico. Lo proponen para defensa, ¿no? Y va a ser legal. Es decir, tú vas a la Sedena, llenas tu formulario, compras tu arma, compras tu fusil, tu fusil de asalto, te lo venden, obviamente, pagas tus derechos, te lo llevas a tu casa, ya es tuyo, ¿no? Y la ley dice que es para defensa, pero seamos honestos, así como tú dices, ¿la gente lo va a utilizar para defensa? No lo creo. No lo creo. O a lo mejor, claro que sí, ¿no? Por si alguien se va a meter a su casa. Dependiendo de qué es defensa para cada quien, ¿no? Ándale. Pero así como tú dices, en un grado de furia o así, pues vas y matas al vecino. O también se pueden a tu esposa, a tus hijos, ¿no? A tu esposa. Y también va a haber gente que dice, pero es que también el acceso a armas ilegales, porque esto sería legal, ¿no? El supuesto en el que hablamos de que lo permitan. Pero aún así yo creo que cualquier persona podría comprar sin problemas una pistola ilegalmente, ¿no? Son baratas, creo yo, ¿no? Entonces, no sé, yo aquí sí les daría el beneficio de la duda. ¿Tú crees que si se permite adquirir armas de más grande calibre, todo el mundo las compre? Es decir, el mexicano se arme más, o que sea exactamente lo mismo, porque al final del día puedes comprar una pistola por unos 1,500, 2,000 pesos. Bueno, ilegalmente. La verdad es que pues yo lo veo como un tema como la marihuana. En su momento era ilegal y aún así todo el mundo la compraba, ¿no? Y dijimos, es que si la prueban todo el mundo se va a volver marihuana. No, o sea, yo creo que si una persona no busca comprar un arma cuando es ilegal, no creo que ya porque es legal, quiere un arma. O sea, va a cambiar de un día para otro su mentalidad. Si no la necesito, ¿para qué la voy a comprar? Bueno, al menos así, esa es mi forma de pensar. ¿Y tú qué opinarías de esa gente que, por ejemplo, se aprueba y van por su arma? ¿Te daría confianza entrar a una casa, por ejemplo, de algún amigo, de algún familiar que sabes que ya ahí trae un revólver, una escopeta o algo así? Pues la verdad es que sí pensarías lo que dices 2 veces, ¿no? ¿Crees que sí? Sí, bueno, la verdad es que pues me dan mucho miedo ese tipo de cosas. He disparado armas, tengo familiares que tienen armas, pero la verdad es que soy muy desconfiado y siempre he tratado de estar apartado de esa situación. Entonces, creo que me aislaría aún más de gente de ese tipo. Claro. Se supone que son para legítima defensa, pero ¿qué es la legítima defensa? Bueno, la legítima defensa, grosso modo, es repeler una agresión,
real y actual. Eso lo dice la ley. ¿A qué nos referimos con real? Que sea evidente a ojos de cualquier persona con un poco de sentido común que esa otra persona quiere hacerte daño. Y actual, nos referimos al mismo momento en el que se está produciendo la agresión. Es decir, no va a ser actual si yo te amenazo o te disparo en alguna extremidad o así, me voy y tú por venganza al día siguiente vas y me buscas y me golpeas, ¿no? Eso ya no es actual. Entonces es repeler, la legítima defensa es repeler una agresión de manera real y de manera actual. Y una cosa que muy poca gente entiende es que más bien para repeler esta agresión tienes que hacerlo de forma proporcional. No va a ser lo mismo, más bien no se va a configurar la legítima defensa si tú me golpeas con una pistola y te doy un balazo en la cabeza. Eso no es legítima defensa, porque no es proporcional. Si tú sacas un bat y yo saco una escopeta y te vuelo la cabeza, tampoco es legítima defensa. Tiene que ser en grado similar. Entonces, esos son algunos de los requisitos para que se acredite la legítima defensa. Y bueno, es completamente legal. Inclusive tú puedes matar a alguien en legítima defensa siempre y cuando se actualicen estas hipótesis que acabo de decir. ¿Qué opinas de esto? ¿Te atreverías? Pues la verdad es que te pones a pensar, o sea, ay, me voy a esperar hasta que saque la pistola para yo sacar la mía. Ándale. O sea, como que dices, entonces ¿para qué la tengo, no? Si ya se metió a mi casa. Y también qué tan contraproducente puede ser si, se meten a robar a tu casa, ¿no? Y te sorprenden y ven tu arma colgada ahí en la pared y agarran esa misma arma para amenazarte. No le estás dando más herramientas para que sea peor, ¿no? Sí, por supuesto. Pero por ejemplo, en el dado caso de que pues alguien te amenace a ti, a algún... bueno, y se me olvidó mencionar algo también sobre la legítima defensa, que no solamente se acredita, o más bien no solamente la puedes emplear contigo mismo, sino con alguien con quien tú tengas el deber de proteger, tu familia, por ejemplo. Y también inclusive con tus cosas, eso también poca gente lo sabe, también sobre los bienes. O sea, tú puedes aplicar la legítima defensa si alguien quiere robarte tu vehículo. A lo mejor a ti no te quiere hacer nada, pero quiere robarte tu vehículo, quiere robarte alguna cosa, etcétera. Puedes defenderte, inclusive, no sé, quizás no matarlo, pero sí golpearlo, ¿no? O repeler la agresión para defender tus cosas, a tu familia, a tus seres queridos, inclusive a ti mismo, ¿no? Yo sinceramente sí haría uso de ella. Sí, pero siempre y cuando sea una amenaza real, ¿no? No me dejaría robar. Si tengo la oportunidad de defenderme, no me dejaría robar. Sí, bueno, creo que es como instinto también, ¿no? Sí. Si tienes la oportunidad y lo ves que lo puedes hacer, yo también lo haría, la verdad. Por supuesto, ¿no? Como el típico asalto, ¿no? A lo mejor tú no traes pistola y ellos sí, dices, bueno, ya, ok, no importa. Pero si tú también traes pistola, pues ahí estamos nivelados. Ahí estamos nivelados, ahí sí, quizás podrías intentarlo, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor le limpias a México de 2 ratas, ¿no? Pero bueno, también otro tema que fue noticia, ya lo íbamos a platicar. Fue noticia, más bien fuimos noticia nacional. Aquí como a 2 calles de la casa del DEPA. ¿Qué pasó? Cuéntame. Pues mira, tristemente esta situación tiene que ver con la pandemia todavía. Porque era la vacunación para niños menores. Exactamente qué edad desconozco. Creo que era de 5 a 12. Bueno, es en un centro de salud que está a escasos 3 calles de aquí del DEPA. Donde estamos grabando este podcast. Justo ahorita. De hecho, ahorita estamos grabando ahorita que estamos grabando tiene como 8 horas. ¿Qué pasó? Exacto. 8, máximo 9 horas. Ándale. Y pues aquí estamos, ¿no? 3 calles. A 3 calles. Y pues lo que pasó fue que dentro de las filas de esa vacunación se encontraba un sujeto alias La Zorra.
¿Qué pedo? ¿Por qué se ponen esos apodos? Bueno, es que desde que conoces al compa y se apoda la zorra, ya como que desconfías, ¿no? Ah, sí, güey, el Kevin, el Brian, pues, güey. Obviamente de la zorra no va a ser un licenciado, güey. ¿Qué onda, Lee? ¿Cómo le dicen? Ah, me dicen la zorra. Pues no. Bueno, y pues en un intento de ajuste de cuentas, unos sujetos armados. Ajá, dicen que eran 2 personas, ¿no? A bordo de una moto, la clásica. Por ejemplo, en otros países, creo que en Colombia ya prohibieron que 2 personas vayan en una moto, güey. Precisamente por ese tipo de cosas. Pero bueno, continuando con esto, así como dices, ¿no? 2 personas en una moto, pasan ahí, había muchísima gente. Yo salí en la mañana y se los juro que era un tumulto de gente. Yo pasé por esa calle. Ándale. 2 horas antes de que pasara eso, yo pasé por esa calle porque es mi... Es nuestra ruta diaria. Sí, claro. Yo igual salí, había muchísima gente. Yo al principio pensé como de, ay, no, creo que pasó un accidente. Ya cuando veo a los mocositos con su ficha de vacunación, dije, ay, ya. X, pero sí, había muchísima gente. Entonces, imagínate, en la confusión, como creo que fue a las 11, las 12 del día, salen, bueno, más bien se meten así entre la gente, le disparan a la zorra y huyen, pero la dejan viva. Sí, o sea, lo peor de todo, ¿no? O sea, ya hiciste tu desmadre y todavía la dejas viva. Creo que le pegaron como... Tenías una tarea que hacer y la cagas. Ajá, o sea, una sola cosa tenías que hacer y la cagas. Y 3 veces la cagaste. Ajá, porque creo que fueron 3, 4 detonaciones. Y peor aún, resultan heridos, creo que 2 niños, ¿no? 2 o 3 niños y 2 personas adultas, me parece. Ajá, o sea, sí hubo, o sea, sí fue importante. De hecho, obviamente, ahorita es tendencia, ahorita precisamente por eso estamos hablando de este tema. Íbamos a hablar de otro, pero dados los sucesos dijimos, bueno, vamos a hablar de los temas de inseguridad. O sea, ahorita si se meten a Twitter, pues está la Francisco y Madero en Puebla como noticia nacional. Y pues bueno, no es nada agradable. Sí, la verdad es que pues uno viene a este tipo de zonas porque dicen, es seguro. Pero pues también recordemos que somos colindantes con una de las colonias más inseguras de Puebla. ¿Cuál es? La Libertad. Digo que la libertad para hacer lo que quieras, ¿no? Sí, para claro. acertar. Mira, yo ya no sé cómo tomármelo. Ahorita que estábamos hablando de la zorra, hasta me reí. Pero iniciamos el podcast de una manera seria. Creo que, o sea, sí es un tema, pues que debe tratarse con seriedad, ¿no? Pero ya es casi de todos los días que ya uno no sabe si preocuparse, si que te dé igual, si reírte como ahorita nos estamos riendo. México mágico, ¿no? Exacto. Yo, así como un recordatorio rápido, recuerdo en el sismo del 2017, pues yo tenía mi vehículo y le dije a mis compañeros, pues vámonos, yo los paso a dejar a su casa. Entonces, pues en el trayecto pasábamos por la vía Tliscayot. Ajá. Y el tráfico estaba horrible, literal parado. Estuvimos parados como 2 horas ahí. Y cuando empezamos a escuchar los chismes, están asaltando allá atrás. O sea, ya ni siquiera en las tragedias la gente se tienta el corazón. O sea, es algo tristísimo que vivamos en esta sociedad. Vivimos en una sociedad. Sí, yo también a veces digo como de, ay, que en casa se meten a tu casa a robar. En la calle te asaltan, en el transporte público te bolsean, o sea, también es un tipo de violencia, ¿no? Que las acosan. Y no hablamos del feminicidio, y no hablamos de los secuestros, y no hablamos de muchas otras cosas que valdría la pena hablarlo, pero nos vamos aquí a llevar toda la noche. Porque entre tipos de delitos y noticias sobre los delitos, aquí amanecemos, ¿no? Sí, la verdad es un tema bastante extenso y no vamos a llegar a nada, la verdad. No vamos a llegar a nada. Esto no va a cambiar a menos que, bueno, desde mi opinión, colaboremos todos. Es cierto que tenemos instituciones deficientes, los malditos ministerios públicos no trabajan, quizás unos porque no quieren, pero sí hay muchos que no trabajan bien por el exceso de trabajo. O sea, es decir, a un ministerio público diario le llegan 20 nuevos delitos. O sea, diario. Entonces también, ¿cómo? Las policías están mal capacitadas, no es por ofender, pero la mayoría de los policías tiene secundaria y prepa. ¿Qué van a saber sobre protocolos de actuación?
La corrupción hace que los jueces de control, quizás por ahí haya un chanchullo, dirían por ahí, ¿no? Entonces, obviamente es problema de todos, y no solamente las instituciones que acabo de mostrar, sino también la gente. Te apuesto a que de cada 100 delitos, nada más como 10 se han de denunciar, ¿no? ¿Cómo queremos justicia si no denunciamos? Sí, no es algo que sea proporcional. Y a lo mejor vas, denuncias. ¿Cuántas horas te haces en el Exacto. ministerio? O sea, Exacto. y realmente para que no hagan nada. Ajá, Mucha eso es lo gente que dice la es gente. Es que voy a ir al Ministerio Público y voy a perder 3 horas y no van a hacer nada. Nuestra obligación también es insistir, o sea, en ese sentido también es un poco nuestra culpa, porque también yo he conocido gente, bueno, trabajé un rato en la fiscalía ayudando al Ministerio Público, y la gente inicia sus carpetas, es decir, interponen las denuncias, les marcas para darles seguimientos, ya no te contestan. Oiga, señora, tiene que venir porque mire que pasó esto, ya no regresan. Entonces, también es un problema de la sociedad, hay que admitirlo. Todos tenemos que colaborar para quizás algún día poder alcanzar mejores niveles de seguridad. De otra forma, estamos perdidos. ¿Quieres decir algo más? Y evitar que tengamos este tipo de propuestas, que es lo que busca. Ajá. Son medidas desesperadas, eso ya son patadas de ahogados para tratar de menguar la inseguridad. Otorgando más inseguridad. Sí, ¿no? Es apagar el fuego con fuego, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ya, nos estamos despidiendo, estamos en la recta final. ¿Serías tan amable de decir cómo nos encuentran en las redes sociales? Claro que sí, amigo. En Facebook, podcast Contenido Neto. En Instagram, contenido neto.oficial. En Twitter, _contenido_neto. Y en YouTube como Contenido Neto. Perfecto, mi nombre es Fernando Cortés. Muchísimas gracias, Will, por habernos acompañado. Es un placer, Fer. Me encuentran en Twitter como @CortésFernando_. Y a mí como WillCidius17. Nos vemos la siguiente semana en Contenido Neto. Contenido Neto. Adiós.